Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina. En primer lugar, quiero agradecerle a Georgina por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento para todos los oradores previos que estuvieron dando excelentes clases acerca del Bhagavad Gita tal como es, y como siempre también mis saludos y reconocimiento para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. El orden del programa va a ser el siguiente. En primer lugar, cantar Jayo Radha Madhava, luego pronunciar el Dvadachara Mantra, leer el sánscrito, traducción y significado de Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 7, texto 13. Luego voy a dar una explicación sobre el mismo y en el transcurso de la clase ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas al final del encuentro de hoy. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Jai Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira
Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Madhava Hasta Saiki ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita tal como es, capítulo 7, texto 13. Trivir guna mayair vavair evi sarvam idam jagat mohitam navijanati mam evya paramam avyayam. Trivir guna mayair vavair evi sarvamidam jagat mohitam navijanati mam evya param avyayam. Traducción: engañado por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, ya que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable, significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. El mundo entero está hechizado por las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están confundidos por esas tres modalidades no pueden entender que más allá de esta naturaleza material se encuentra el Señor Supremo, Krishna. Toda entidad viviente que se encuentra bajo la influencia de la naturaleza material tiene un determinado tipo de cuerpo y un determinado tipo de actividades psíquicas y biológicas correspondientes. Existen 4 clases de hombres que actúan en el seno de las tres modalidades de la naturaleza material. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la bondad se denominan brahmanas. Aquellos que están influidos puramente por la modalidad de la pasión se denominan kshatriyas. Aquellos que están influidos tanto por la modalidad de la pasión como por la modalidad de la ignorancia se denominan vaishyas. Aquellos que están influidos completamente por la ignorancia se denominan shudras. Y aquellos que son menos que eso son animales o llevan una vida animal. Sin embargo, esas desigualdades no son permanentes. Puede que yo sea un brahmana, un kshatriya o un vaishya o lo que sea, en cualquiera de los casos, esta vida es temporal. Pero aunque la vida es temporal y no sabemos lo que vamos a hacer en la siguiente vida, debido al hechizo de esta energía ilusoria, nos analizamos en función de esta concepción corporal de la vida. Por eso pensamos que somos americanos, indostanos, rusos o brahmanas, hindúes, musulmanes, etc. Y si nos enredamos en las modalidades de la naturaleza material, olvidamos entonces a la Suprema Personalidad de Dios, quien se halla tras todas esas modalidades. El Señor Krishna dice, pues, que las entidades vivientes que están engañadas por esas tres modalidades de la naturaleza no entienden que tras el control material se halla la Suprema Personalidad de Dios. Hay muchas clases de entidades vivientes, seres humanos, semidioses, animales, y todas y cada una de ellas se encuentran bajo la influencia de la naturaleza material, y todas ellas han olvidado a la trascendente personalidad de Dios. Aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la pasión y la ignorancia, incluso aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, no pueden ir más allá de la concepción brahman impersonal de la verdad absoluta. Ellos se confunden ante el Señor Supremo en su aspecto personal, el cual posee plena belleza, opulencia, conocimiento, fuerza, fama y renunciación. Si incluso aquellos que están influidos por la bondad no pueden entender, ¿qué esperanza les quedan a los que están influidos por la pasión y la ignorancia? El proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas esas tres modalidades de la naturaleza material, y aquellos que verdaderamente se encuentran establecidos en el proceso de conciencia de Krishna están de hecho liberados.
Trivirguna Mayair Babairevi Sarvamidam Jagat Mohitam Navijanati Mamevya Paramavyayam. Engañados por las tres modalidades, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero no me conoce a mí, que estoy por encima de las modalidades y que soy inagotable. Vanchakal Pataruvyas Chakripa Sindubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Omagyanati Mirandasya Genangelasha Lakaya Chakchurumiritam Yena Tashmai Shri Gurave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Muy bien. El texto de hoy tiene un contenido muy especial porque es altamente filosófico. Y en este punto quiero detenerme. A veces cuando conozco a una persona nueva, a veces cuando me presento con alguien nuevo y me preguntan cuál es mi tipo de vida espiritual, básicamente la respuesta directa sería el Gaudiya Vaishnavismo. Pero el término Gaudiya Vaishnavismo es una denominación muy técnica que muy poca gente que no está en el ámbito de las culturas orientales puede llegar a conocer. Es más aproximado, aunque también mucho más impreciso, denominar que practicamos una rama del hinduismo conocida como Gaudiya Vaishnavismo. Y como muchas veces las personas, para poder entender lo desconocido, intentan asimilarlo a algo que ya conocen para que de ese modo pueda haber una conexión conceptual. Cuando alguien me pregunta qué es lo que practico en mi vida espiritual, dependiendo de la mentalidad de quien está frente a mí, le doy una respuesta distinta. Pero básicamente para una persona simple, yo podría decir que practico la religión Gaudiya Vaishnava. Ahora bien, el término religión no es una palabra sánscrita, es un término que utilizamos los occidentales, y en realidad en parte es bueno para referirnos al Gaudiya Vaishnavismo, pero en parte es muy, pero muy limitado. Porque para la mentalidad occidental promedio, la religión tiene que ver con un conjunto de creencias. La religión tiene que ver principalmente con un fenómeno que es la fe. Es decir, es dar como válido un conjunto de afirmaciones de las que uno todavía no tiene una comprensión muy clara ni una experiencia directa. Entonces, el Gaudiya Vaishnavismo en parte puede ser definido como una religión, sí, en parte puede serlo. ¿Sí? Uno puede referirse al Gaudiya Vaishnavismo como la religión Vaishnava. Y no es del todo incorrecto, pero tampoco es del todo correcto. Porque la realidad es que el Vaishnavismo, y en particular el Gaudiya Vaishnavismo, tiene las características propias de una religión, en el sentido de que busca restablecer la relación eterna del ser individual con el ser supremo, en el sentido que busca que cada alma individual reviva su amor puro por Krishna, y en eso el Gaudiya Vaishnavismo comparte ciertas características de algunas religiones avanzadas que sostienen que la máxima perfección de la vida es amar a Dios, pero más allá de la religión tal como la conocemos, que para el hombre promedio o la mujer promedio es algo en Occidente un poco vago, un poco difuso, algo poco claro, ¿sí? El Gaudiya Vaishnavismo, además de tener características de una religión, tiene características de una filosofía. Porque en el Gaudiya Vaishnavismo hay una clara conceptualización, tal como encontramos en los sistemas filosóficos. En el Gaudiya Vaishnavismo nos encontramos
con una fuerte coherencia interna dentro de una concepción sistemática del fundamento de la realidad, de la esencia del hombre, del sentido de la vida humana, de la forma en que obtenemos conocimiento, de la organización social y política, económica. Es decir, en parte el Gaudía Vaishnavismo tiene las características de una religión porque su meta última es revivir la relación que cada alma individual tiene con la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, y específicamente una relación basada en el amor y en el amor puro y trascendental por Krishna, un amor inmotivado e ininterrumpido. Y de hecho en Occidente conocemos religiones no védicas que también predican el amor a Dios. Entonces, en ese sentido, la doctrina Gaudiya Vaishnava tiene ciertas similitudes con las religiones, pero las religiones tales como las conocemos en Occidente, al menos para la persona promedio, son bastante nebulosas, bastante poco claras, bastante poco definidas. Uno básicamente tiene que tener mucha fe en ciertos principios que para la persona que no estudia teología son, digamos, principios bastante difusos a nivel general. Al punto de que a veces nos encontramos en Occidente con personas que dicen ser religiosas, pero que no conocen los principios básicos de su religión, ni tampoco conocen los dogmas de su fe. Entonces, en parte el Gaudiya Vaishnavismo es similar a una religión, porque tiene como meta última el amor a Dios, el amor a Krishna, pero también el Gaudiya Vaishnavismo, en parte, tiene las características de una filosofía, porque como decíamos previamente, en el Gaudiya Vaishnavismo, nosotros nos encontramos con conceptos filosóficos claros y distintos. Y además, al igual que en las filosofías, esos conceptos están relacionados entre sí con otros de una manera coherente, de una manera lógica, dando lugar a que cuando uno estudia el Gaudiya Vaishnavismo puede encontrar en los textos filosófico-religiosos doctrinas de tipo metafísicas, antropológicas, éticas, gnoseológicas, políticas y todo lo demás, como encontramos en los grandes sistemas filosóficos del mundo occidental y también, por supuesto, de la propia India. Por eso es que referirnos al Gaudiya Vaishnavismo como una religión es parcialmente correcto, porque además el Gaudiya Vaishnavismo presenta una filosofía muy profunda, conceptual, lógica, coherente, sistemática. Pero cuando queremos presentar a personas nuevas el Gaudiya Vaishnavismo, en parte podemos decir que es una religión, porque tiene como meta restablecer la relación del ser individual con el ser supremo, del alma con Krishna, a través con el amor. El Gaudiya Vaishnavismo también es una filosofía, dado su fuerte nivel de conceptualización, de lógica, de racionalidad, de coherencia y de sistematicidad entre sus conceptos. Pero además también el Gaudiya Vaishnavismo puede ser definido como una ciencia, en el sentido de que este mensaje trascendental que trajo a Occidente Srila Prabhupada no solamente tiene características religiosas, no solamente tiene características filosóficas, sino que también tiene características científicas en el sentido de que los postulados teóricos podemos ponerlos a prueba mediante la práctica del sadhana bhakti y poder lograr una experimentación interior de los conceptos filosóficos, metafísicos y trascendentes de esta religión, de esta filosofía y de esta ciencia de la conciencia de Krishna. Es decir, teóricamente existen muchas afirmaciones dentro de este proceso de vida espiritual que uno puede aceptarlas por fe
como en la religión, uno puede aceptarlo por la razón, como en la filosofía, o uno también puede aceptarlo por la experimentación, como en el caso de la ciencia. De hecho, en el Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 2, Krishna dice que este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de los secretos, porque se practica con alegría y brinda una percepción directa del ser. Cuando uno los conceptos teóricos de la filosofía Vaishnava los pone en práctica a través del sadhana y del seva, uno tiene la capacidad de autoexperimentar los resultados del avance espiritual. Uno tiene la capacidad de experimentar cómo se eleva la conciencia. Uno tiene la capacidad de experimentar cómo uno encuentra un estado trascendental de felicidad en la práctica de este movimiento de Harinama Sankirtana. Y así muchas cosas más. Cuando nosotros leemos el Bhagavatam y vemos cómo los Vaishnavas de otras épocas practicaban el proceso de la meditación, podían incluso experimentar, tras el estado de purificación, una visión directa, con ojos trascendentales, de la forma trascendental, eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza de la Suprema Personalidad de Dios Krishna, o en su defecto, de una de sus expansiones plenarias, el Señor Vishnu o Narayan. Encontramos muchísimos pasatiempos en el Srimad Bhagavatam donde Vaishnavas de otras eras y siguiendo los procesos de la meditación profunda, logrando un control de los sentidos, de la mente, lograban un estado de trance, un estado de samadhi, en el que podían ver a la Suprema Personalidad de Dios en su corazón, o incluso saliendo de ese trance interno, podían ver externamente a la Suprema Personalidad de Dios. El caso de los Vaishnavas que vieron a la Suprema Personalidad de Dios internamente son, por ejemplo, Narada Muni, por ejemplo, Dhruva Maharaj, y los Vaishnavas que vieron a la Suprema Personalidad de Dios al salir del estado de meditación externamente son también Dhruva Maharaj y, por ejemplo, Kardama Muni. Al menos ejemplos que puedo recordar en este momento, porque en las Shastras encontramos muchos más. Entonces, a veces es un tanto difícil describir de manera simple qué es el Gaudiya Vaishnavismo, porque a veces esa simpleza es reduccionista y no representa toda la riqueza que en sí contiene la profundidad de este proceso de conciencia de Krishna, que simultáneamente tiene características religiosas, filosóficas, pero también científicas, donde entra en juego nuestra fe en el proceso, donde entra en juego nuestro conocimiento, lógica y racionalidad para comprender sus fundamentos, y donde entra en juego también la experimentación interna de todos estos conceptos y enunciados por vía de la práctica del sadhana bhakti, lo cual lleva a una experiencia directa del ser, a una comprobación y un nivel de certeza que es muy superior a la que nos ofrece la práctica dogmática de una simple religión basada en fe ciega, y que es también muy superior a la coherencia conceptual de algún tipo de filosofía especulativa que desde otro tipo de perspectiva pueda ser refutado por algún tipo de sistema opuesto. Entonces digo, el proceso de conciencia de Krishna simultáneamente tiene las características de una religión, de una filosofía y de una ciencia. Y en ese sentido podemos ver este carácter filosófico-religioso en la traducción y el significado de hoy. Porque en realidad Srila Prabhupada en la introducción del Bhagavad Gita dice que los 18 capítulos y 700 textos de toda esta obra en realidad abordan 5 temas filosóficos: Dios, el alma individual, la naturaleza, el tiempo y el karma. Entonces, básicamente, hoy nos encontramos con 3 de estos conceptos filosóficos, en realidad, bueno, casi los 5, porque está hablando simultáneamente de Dios, de Krishna,
de las almas, en este caso condicionadas, de la naturaleza, que está compuesta por tres modalidades, del karma, y también de cómo a través del tiempo uno puede trascender sus nacimientos actuales. Entonces, filosóficamente hablando, la conciencia de Krishna presenta una profundidad que realmente es asombrosa. Para una persona con formación intelectual y con formación espiritual, leer los libros traducidos y comentados por Srila Prabhupada son un placer para el intelecto, son un placer para el corazón y para el propio ser. Porque los libros de Srila Prabhupada responden nuestras preguntas más profundas. Esas preguntas que no son superficiales, sino que podemos definirlas como preguntas existenciales. Muchas veces uno se ha planteado en algún momento de su vida por qué hay ser y no más bien nada. ¿Por qué todo lo que está frente a nuestros ojos llega a existir? Y la respuesta de los textos Gaudiya Vaishnavas es muy directa, es muy clara y es muy filosófica. En el capítulo 10, texto 8 del Bhagavad Gita, Krishna dice directamente: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo emana de mí. Entonces podemos comprender que dentro del Bhagavad Gita, tal como es, nos encontramos con una filosofía muy profunda cuya base es altamente metafísica. Es decir, en el Bhagavad Gita, Krishna, la suprema personalidad de Dios, está explicando ante Arjuna que Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. De hecho, en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, shloka 1, se lo describe a Krishna como Param Satyam, la suprema verdad absoluta. Entonces, encontramos en el Bhagavad Gita un fundamento para la realidad, encontramos en el Bhagavad Gita un fundamento para todo lo existente, encontramos en el Bhagavad Gita un fundamento para todo lo que es perceptible para nuestros sentidos, en la experiencia del sentido común, que es un fundamento clara y definidamente metafísico. Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Los mundos materiales y los mundos espirituales han emanado de él. Ese Krishna, esa suprema personalidad de Dios, es la fuente de todo y de todas las energías. El mundo material que nos rodea, el mundo físico en el cual se desarrolla nuestra existencia, está compuesto por los elementos de la energía externa de Krishna. El mundo que nos rodea y toda la diversidad de cosas que podemos observar en ese mundo es la energía material de Krishna, es la energía interna de Krishna. Mientras que las manifestaciones divinas que se encuentran en Vaikunta y en Goloka Vrindavan tienen que ver con la energía espiritual de Krishna, la energía trascendente de Krishna, mientras que las almas individuales que podemos estar liberadas en el mundo espiritual o condicionadas en el mundo material, somos la energía marginal de Krishna. Y en este conjunto de afirmaciones podemos ver un claro planteamiento filosófico altamente conceptual que opera como modelo ontológico para la explicación de todo lo existente, tanto en el plano espiritual como en el plano material, teniendo a Krishna como fuente de todo y como causa de todas las causas. Ahora bien, esta naturaleza material a la que accedemos mediante nuestros sentidos, esta naturaleza material que compone el mundo que nos rodea, además de estar compuesta por elementos sutiles y por elementos burdos, esta naturaleza material está integrada en función del significado altamente filosófico de hoy por las tres gunas, por las tres modalidades, es decir, la ignorancia,
tamas, la pasión, rayas, y la bondad, sattva. Ignorancia, pasión y bondad son las tres modalidades de la naturaleza que operan dentro del mundo material. Y el hecho es que todo lo existente, las diversas formas de vida, los distintos tipos de vida, las diferentes mentalidades ante la vida, las diferentes formas de alimentación, las diferentes formas de espiritualidad, las diferentes formas de trabajo, las diferentes formas de expresión del lenguaje, todo lo existente en los sistemas planetarios inferiores, medios o superiores de cada universo material, todo eso está condicionado por las tres modalidades, por la bondad, la pasión y la ignorancia. Y este punto es muy importante porque en el significado de hoy Srila Prabhupada está explicando que nuestra naturaleza de trabajo, es decir, las tendencias que tenemos en la vida, el tipo de acciones que ejecutamos diariamente, como también el tipo de mentalidad, la forma de pensamiento y de valorar que cada uno de nosotros tiene, el tipo de deseos psicológicos, el tipo de acciones y el tipo de resultados de la acción en el ser humano, es decir, tanto los aspectos materiales burdos como los aspectos materiales sutiles de los seres humanos, al igual que el resto del universo material, también están influidos y condicionados por las modalidades de la ignorancia, de la pasión y de la bondad. Entonces, como ejemplo de la modalidad de la bondad, Srila Prabhupada está dando el caso de los brahmanas. En la cultura védica, los brahmanas son personas altamente intelectuales, expertos en el conocimiento de los Vedas, en diversas filosofías, en técnicas de sacrificio, y son los maestros y los guías del resto de la sociedad. Como ejemplo típico de la modalidad de la pasión, Srila Prabhupada está nombrando a los kshatriyas, es decir, los guerreros, es decir, la aristocracia militar, que se dedican a gobernar, a recaudar impuestos, a impartir justicia y a proteger a todo el resto de los miembros de la sociedad. Y estos kshatriyas, guerreros y reyes, son guiados y aconsejados por los brahmanas, que son esos mismos brahmanas, cuando leemos el Bhagavatam, que dirigen los yagyas o sacrificios celebrados por los reyes de la antigua cultura védica. Luego nos encontramos con una tercera sección de seres humanos que, según el significado de hoy, están influidos de manera mixta, tanto por la pasión como por la ignorancia. Y ahí nos encontramos con los vaishyas, es decir, la clase productiva, es decir, aquellos que se dedican a la protección de la vaca, a la agricultura, al comercio, al intercambio, al transporte. Y por debajo de los vaishyas, Srila Prabhupada está hablando de los representantes típicos de la modalidad de la ignorancia, que son los shudras, personas intelectualmente mucho más simples, personas dotadas de grandes habilidades para el trabajo físico y también dotadas de grandes habilidades para el trabajo manual. Entonces, los brahmanas, representantes de la modalidad de la bondad, son los maestros de la sociedad. Los kshatriyas o guerreros son los gobernantes del cuerpo social. Los vaishyas son la clase productiva, mientras que los shudras son la clase que ofrece trabajo físico y trabajo manual dentro del contexto. Y este sistema, conocido técnicamente como Varna Ashram, técnicamente es Daiva Varna Ashram. Krishna en el Bhagavad Gita dice que él es el creador de este sistema social. Y este sistema social védico no tiene la función de que alguna clase social tenga privilegios y someta a las demás o las explote para todo su beneficio, sino que el sistema social del Varna Ashram Dharma, el Daiva Varna Ashram Dharma, no confundirlo con el sistema de castas actual de la India, que está sumamente degradado, sino que este Daiva Varna Ashram Dharma
del cual Krishna dice que él es el creador, tiene como meta que todas las clases sociales cooperen entre sí para lograr materialmente el bien común y también para complacer mediante sus deberes prescritos a la suprema personalidad de Dios, dando el resultado de tener simultáneamente en este sistema social védico tanto progreso material, pero un progreso material subordinado al avance de la vida espiritual. Si bien los miembros de la sociedad Varnashram, influidos por la ignorancia, por la mezcla de la ignorancia y la pasión, por la pasión o por la bondad, cada cual tiene sus propios swadharmas o sus propios deberes prescritos, todo ese conjunto de clases sociales y de deberes prescritos tienen como función el bienestar del todo y no de la parte, y tienen como función principal, a través de la práctica de la vida espiritual, poder complacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, este sistema social ofrece tanto progreso material, pero también principalmente ofrece avance espiritual. Ahora bien, el tema es que metafísicamente entendemos que Krishna es la causa de todas las causas. Entendemos que de él proceden por emanación los mundos materiales y los mundos espirituales. Entendemos que los mundos espirituales son eternos, mientras que los mundos materiales son temporales. Entendemos que los mundos superiores son la expresión de la energía espiritual de Krishna, mientras que los mundos inferiores son la expresión de la energía material de Krishna. Y también entendemos ontológicamente en este sistema de jerarquías que las almas individuales o las jivas con J, J, I, B corta A, o también a veces denominadas en sánscrito jivatmas, somos la energía marginal de Krishna, porque podemos desarrollar nuestro campo de actividades o en los mundos materiales o en los mundos espirituales. Ahora bien, cuando las almas quedamos condicionadas dentro de los mundos materiales, que están compuestos por elementos burdos y elementos sutiles, esas almas quedamos influidas por estas tres gunas o modalidades de la ignorancia, la pasión y la bondad, que condicionan todo. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y de desear. Entonces, el problema es que cuando las almas individuales en estos cuerpos materiales estamos influidas por las gunas de la ignorancia, la pasión, la modalidad de la bondad, no podemos de alguna manera alcanzar nuestra máxima perfección. Claro que las enseñanzas del Bhagavad Gita dicen que la pasión es mejor que la ignorancia, y materialmente hablando, la bondad es mejor que la pasión. Pero en bondad, pasión o ignorancia, un alma condicionada queda atada al ciclo del nacimiento y la muerte. En el Bhagavad Gita, Krishna describe qué destino alcanzan las almas que tras la muerte del cuerpo están condicionadas por la modalidad de la ignorancia, qué destino alcanzan las almas que tras la muerte del cuerpo material están influidas por la modalidad de la pasión, y cuál es el destino que alcanzan las almas que al momento de la muerte del cuerpo material están influidas por la modalidad de la bondad. Por supuesto que las almas influidas por la modalidad de la bondad ascienden dentro del universo material a planos superiores de existencia, pero en los que también, al final de cuentas, como los que están en la pasión y en la ignorancia, también quedan atrapadas en el samsara, es decir, en el ciclo del nacimiento y la muerte. Así que Srila Prabhupada nos dio una filosofía completamente trascendental. El punto no es intentar lograr mediante nuestras actividades filosóficas, religiosas o científicas ir ascendiendo de modalidad en modalidad para obtener una posición más confortable en el mundo material, sino que en definitiva lo inteligente es trascender el mundo material, porque como está explicando el texto de hoy, cuando uno está influido por la ignorancia, por la pasión o por la bondad, aunque no es el mismo tipo de condicionamiento, dado que el de la bondad es mejor que el de la pasión y el de la pasión es mejor que el de la ignorancia, pero aún así, cuando las almas condicionadas estamos atrapadas por estas tres gunas, no podemos captar la esencia espiritual
de la suprema personalidad de Dios Krishna. Entonces, claro, lógicamente uno podría quedarse fascinado por las características de la modalidad de la bondad, porque no tiene ese nivel de agitación que hay en la modalidad de la pasión, y uno podría quedarse de alguna manera apegado a la modalidad de la pasión, con ese constante deseo de acrecentar la posición, la fama, el prestigio, la riqueza, el estatus social, y desdeñar la confusión, el sufrimiento y la locura que procede de la modalidad de la ignorancia. Pero ya sea que uno esté sometido a la locura de la ignorancia, ya sea que uno esté sometido a la actividad intensa y fruitiva de la pasión, o ya sea que uno tenga la serenidad y la paz que procede de la modalidad de la bondad, aún así uno está atrapado por el ciclo del nacimiento y la muerte, y ahí aún así uno no le está dando el mejor uso a su forma humana de vida. Si nosotros analizamos el mundo que nos rodea, hay mucho más millones de microorganismos que seres humanos. Hay muchos más millones de insectos que seres humanos. Hay muchos más millones de plantas que seres humanos. Hay muchos más millones de animales que seres humanos, lo cual nos indica que matemáticamente hablando, alcanzar una forma humana de vida es muy difícil en el planeta Tierra. Son mucho más los seres de tipo insectos, plantas, animales o microorganismos que seres humanos. Entonces no es común para un alma en este mundo tener un cuerpo humano. No es lo más frecuente que un alma pueda llegar a una forma humana de vida. Es bastante excepcional tener un cuerpo humano para el alma condicionada. Entonces, si uno queda atado por la ignorancia, la pasión o la bondad, bueno, va a haber diferentes resultados en la vida de uno. Quien está influido por la modalidad de la ignorancia, básicamente está loco. Quien está influido por la modalidad de la pasión, básicamente está constantemente activo y nunca está satisfecho. Quien está influido por la modalidad de la bondad, bueno, siente apego por el conocimiento, es una persona más serena y más pacífica. Pero ya sea que nos aten en este mundo la ignorancia, la pasión o la bondad, seguimos siendo almas condicionadas, incapaces de comprender la verdadera meta de la vida humana, que es alcanzar la autorrealización. Esta vida humana no es para elevarnos de la ignorancia a la pasión y para elevarnos de la pasión a la bondad y quedarnos totalmente satisfechos en esa zona de confort de la bondad. Conocimiento. Srila Prabhupada da el ejemplo de los filósofos, científicos, intelectuales. Sí, por supuesto, materialmente ese trabajo es muy superior al de aquellos que son así empresarios, industriales, banqueros, claro, y es muy superior también al trabajo de aquellos que están inactivos, que son indolentes, morosos o que están enloquecidos, como en el caso de la modalidad de la ignorancia, que además quien está en ignorancia es dañino consigo mismo y dañino con los demás, porque ejecuta actividades que son nocivas para uno y para los demás. El que está en pasión es sumamente activo y no le importa a veces romper los principios legales o morales o las costumbres o las buenas costumbres para poder progresar económicamente, políticamente. Muchas veces la gente que está en la modalidad de la pasión, cuando hace una actividad que moralmente es incorrecta, para poder ascender social, económicamente, laboralmente, políticamente, ellos se escudan en la frase negocios son negocios. Como que el hecho de hacer el propio negocio y buscar la propia ganancia habilita a uno a romper todo tipo de normas éticas, a romper todo tipo de principios legales o incluso humanitarios, porque los negocios, para quien está en la modalidad de la pasión, los negocios son negocios. Entonces uno podría decir, bueno, claro, el trabajo de un profesor, el trabajo de un filósofo, de un científico, de un intelectual, bueno, es muy superior al trabajo del que está en pasión o del que está en ignorancia. Pero aún así, el que está en bondad y todos los demás, si su concepción de la vida es material y si su identificación es con el cuerpo, no dejan de ser almas condicionadas, influidos por la ignorancia, por la pasión o por la bondad.
Entonces no es que porque uno sufre y está en ignorancia dice, bueno, ¿cómo quisiera estar activo, tener un sentido en mi vida, una meta más elevada, progresar? Sí, está bien, estar en pasión es mejor que estar en ignorancia. Ahora, el que está en pasión se da cuenta, tal vez, si tiene un poco de reflexión, estoy siempre activo, estoy siempre insatisfecho, he logrado mucho, pero no logro estar completo con lo que he logrado. Como quisiera poder ser más sereno, pacífico, ser la mejor versión de mí mismo, como el que está en bondad. Pero el que está en bondad también es un alma condicionada. También está padeciendo, al igual que todos los demás, la repetición del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Entonces, no es inteligente para un Gaudía Vaishnava con mentalidad profundamente filosófica querer practicar vida espiritual para producir buen karma material y elevarnos de la ignorancia a la pasión o de la pasión a la bondad. Eso no es un fin en sí mismo. La modalidad de la bondad es valorada por los Vaishnavas cuando se usa como punto de partida para desde ahí llegar al plano trascendental. Pero la modalidad de la bondad, al igual que la de la pasión y al igual que la de la ignorancia, es material. Entonces, en realidad, si contamos la cantidad de microorganismos, de insectos, de plantas y de animales que hay en este mundo, hay muchos más millones de esos seres que de propiamente seres humanos. Entonces, si tras mucho, digamos, pasar de una especie a otra en el ciclo del nacimiento y la muerte, tuvimos la rara fortuna de alcanzar una forma humana de vida, no tenemos que conformarnos ni con la ignorancia, ni con la pasión, ni con la bondad, que son las modalidades que condicionan nuestra forma de actuar y de pensar en este mundo material, sino que tenemos que trascenderlas, porque cuando uno está en la ignorancia, en la pasión o en la bondad, no llega a comprender la forma de eternidad, bienaventuranza y conocimiento de Krishna, que es supremamente atractiva para los Vaishnavas puros. En realidad, bajo la influencia de la ignorancia, la pasión y la bondad, uno se está perdiendo el objetivo más elevado, que es conocer a Krishna y poder amarlo. Es decir, cuando uno como alma espiritual se identifica con el cuerpo material y lleva a cabo acciones relacionadas con la ignorancia, con la pasión o con la bondad, aunque ciertas modalidades relativamente sean mejores a otras, aún así, si uno está absorto en las modalidades y no las trasciende, seguimos siendo almas condicionadas, experimentando el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y además nos perdemos nuestra propia perfección, nos perdemos el sentido de nuestra existencia, nos perdemos revivir nuestra esencia como almas espirituales y partes eternas de Krishna, que tenemos la necesidad de restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna. Entonces, entendemos que filosóficamente, en sentido metafísico, Krishna es la causa de todas las causas. Entendemos que hay ciertas jerarquías ontológicas en cuanto a que de Krishna emanan los mundos espirituales, los mundos materiales. Entendemos que ontológicamente las almas somos energía material de Krishna, que podemos estar liberadas en los mundos espirituales o que podemos estar condicionadas en los mundos materiales, y que ese condicionamiento en sentido específico tiene que ver con la influencia que ejerce en nuestra conducta y en nuestra mentalidad la ignorancia, la pasión y la bondad. Pero también sabemos que absortos en ignorancia, pasión o bondad, no logramos nuestra realización más plena, no logramos nuestra satisfacción más plena, no logramos nuestra perfección más plena, no logramos revivir nuestra posición constitucional como partes eternas de Krishna. Entonces, aunque estas modalidades de la naturaleza material realmente para el alma condicionada por sí misma y por su propio esfuerzo son casi imposibles de superar, porque nos atan, nos condicionan, nos encadenan y nos encarcelan al ciclo del nacimiento y la muerte, aún así en el Bhagavad Gita Krishna afirma que quien se dedica al Bhakti Yoga, que quien se dedica al servicio devocional, puede trascender la modalidad de la ignorancia, la pasión y la bondad. Entonces, este punto es muy importante,
Porque el Bhakti Yoga, al igual que algunas religiones, tiene como meta la búsqueda del amor puro por Dios. El Bhakti Yoga, al igual que muchas filosofías, tienen conceptos claros, relacionados entre sí de manera coherente, racional, lógica y sistemática. Y el Bhakti Yoga, al igual que las ciencias, tiene la capacidad de autoexperimentar los conceptos teóricos mediante la práctica del sadhana bhakti y lograr una experiencia directa del ser y lograr encontrar esta alegría superior que procede del plano espiritual. Es decir, el Bhakti Yoga en parte tiene elementos religiosos, en parte tiene elementos filosóficos, en parte tiene elementos científicos, y también el Bhakti Yoga es un método de trascendencia, porque el Bhakti Yoga en sus procesos de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, específicamente este Bhakti Yoga centrado en la meditación constante del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nos da la posibilidad de superar la influencia que la materia tiene sobre nosotros. El Bhakti Yoga nos da la posibilidad de superar los condicionamientos que la ignorancia, la pasión y la bondad ejercen sobre nosotros. Es decir, cuando el Bhakti Yoga es ininterrumpido, es decir, hay un sadhana, hay una práctica constante, diaria, regulada, autodisciplinada. Entonces el Bhakti Yoga, a través de la misericordia sin causa de Krishna, el Bhakti Yoga nos permite superar las limitaciones del mundo material. El Bhakti Yoga nos permite superar los condicionamientos que las modalidades ejercen sobre nosotros. El Bhakti Yoga nos permite comprender nuestra esencia como almas espirituales, más allá del cuerpo material y temporal. El Bhakti Yoga nos permite comprender a Krishna como la suprema personalidad de Dios original y nos permite revivir nuestro amor eterno por Krishna, y así somos liberados de todas las concepciones burdas y sutiles de la materia. Así somos liberados de la influencia de la locura de la ignorancia. Así nos liberamos de la actividad frenética de la pasión, e incluso así nos liberamos de la serenidad propia de la modalidad de la bondad, porque el Bhakti Yoga nos sitúa por encima de las modalidades y nos lleva a Vishuddha Sattva, al plano trascendental de la bondad, de esa bondad que nunca está contaminada ni por ignorancia ni por pasión, y que es en el plano en el cual uno puede tener una experiencia directa de la forma eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza de Krishna, y en ese plano nuestro conocimiento es trascendental, y en ese plano nuestro amor puro por Krishna nos llena de la más profunda satisfacción y felicidad. Muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los Vaishnavas reunidos. Aum Tat Sat. Bien, saludos para todos los Vaishnavas. Dice Doris Ricalde, el cuerpo es sagrado, el cuerpo humano es consagrado a vivir con Dios hoy y siempre. Bueno, sí, eso para una persona que tiene conciencia espiritual, conciencia religiosa o conciencia de Krishna. Porque algunas personas utilizan el cuerpo con fines materiales y en consecuencia quedan atadas a la reiteración del nacimiento y la muerte en el mundo material. El trabajo de una persona superior es superior y es saldado por el Señor. ¿Es invaluable? Claro que sí. El Bhakti Yoga nos sitúa en un plano superior donde Krishna nos preserva lo que tenemos y nos da lo que nos falta. Muy bien. Bueno, no veo solamente los comentarios de Doris Ricaldes. Después lo otro son saludos. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias a Georgina López por la invitación. Muchas gracias a los oradores previos por las excelentes clases que estuvieron dando.
Y también muchas gracias a los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Hare Krishna, Aum Tat Sat.